Todos podían escuchar los pensamientos internos de mi primer amor, excepto yo. Después de que mi primer amor volvió al país, asistió a mi banquete de compromiso con mi novio, Raúl. Aparentemente, era indiferente y no parecía preocuparse en absoluto mientras nos felicitaba por nuestro compromiso. Pero en su corazón, decía, obviamente, todavía estoy enamorada de Raúl, pero él parece haber superado ya y se ha dirigido hacia otra persona que ama. Si hubiera sabido que el final sería así, con nosotros separándonos, no debería haberlo rechazado debido a mi complejo de inferioridad en aquel entonces. Sus ojos se pusieron rojos al instante. Sin embargo, ellos no sabían que yo había sido reencarnado. En esta vida, había una persona más que podía escuchar sus pensamientos internos, y esa persona era yo. En el banquete de compromiso, todos felicitaron a Raúl y a mí por nuestro compromiso, incluyendo a la primer amor de Raúl, Irene. Ella se acercó a nosotros con gracia, vistiendo un vestido blanco de escote bajo y sosteniendo un vaso de vino tinto. Raúl, felicidades por tu compromiso, dijo con una sonrisa gentil. Pero su corazón no era tan gentil como parecía en la superficie. La prometida de Raúl es muy bonita, y he oído que también es muy excelente. Debo dejarlo. Pero realmente me costó. Obviamente, todavía estoy enamorada de Raúl, pero él se ha dado prisa y se ha dirigido hacia alguien mejor. Si hubiera sabido que el final sería así, con nosotros separándonos, no debería haberlo rechazado debido a mi complejo de inferioridad en aquel entonces. Raúl se quedó atónito, y en el siguiente segundo, sus ojos se pusieron rojos. Cuando tomó el vino tinto que ella le entregó, agarró su mano fuertemente y no la soltó. Pero considerando que había demasiada gente presente, no dijo nada y solo le dio una mirada profunda. Observé toda esta escena con una expresión tranquila en mis ojos. Fue lo mismo en mi vida anterior. Aunque estábamos comprometidos, después de que Raúl descubrió que Irene todavía lo amaba, comenzó a estar de mal humor y se emborrachó todas las noches. Cada vez que lo esperaba en casa hasta medianoche y lo llamaba, él decía borracho que no volvería. Le pregunté a sus buenos amigos si encontré el bar donde se estaba emborrachando. Pero lo vi abrazando a Irene y besándola apasionadamente. ¿Por qué no aceptaste estar conmigo en aquel entonces? ¿Estás contenta ahora? Ya estoy comprometido con otra persona, le dijo a Irene con una sonrisa sarcástica. Mi corazón se heló. Resultó que, después de haber estado enamorados durante 2 años y comprometidos, en sus ojos, yo era simplemente alguien más. Raúl, lo que estamos haciendo es incorrecto. Ya tienes una prometida, pero realmente te amo. Irene se arrojó en los brazos de Raúl, llorando como un flanco de pera en la lluvia, pareciendo lastimera. Finalmente, los vi ir a una habitación de hotel y acostarse en la misma cama. Mientras mis pensamientos volvían, vi la renuencia en los ojos de Raúl y solo me pareció ridículo. En el banquete de compromiso, Raúl me presentó a Irene. Emi, esta es mi amiga de la infancia, Irene. Ella solía cuidarme muy bien. Somos muy buenos amigos. Irene siguió con una sonrisa y dijo, hola, soy Irene. Encantada de conocerte. Se comportó muy amablemente, pero en su corazón decía, Emi. Este nombre suena muy familiar, y también parece familiar. Ah, ahora recuerdo. La última vez, la vi hacer el check-in en una habitación de hotel con un hombre de 50 años, y era una habitación con cama matrimonial. ¿Qué debo hacer? ¿Debo decirle a Raúl sobre esto? ¿Cómo podría alguien tan bueno como Raúl caer por una mujer como esta? El tono en su corazón era de pánico e inquietud, como si realmente estuviera dudando. Noté que la expresión de Raúl se heló, las yemas de sus dedos sosteniendo el vaso de vino se pusieron blancas, y su mirada hacia mí estaba vagamente llena de enojo. Irene no abrió la boca para hablar. Obviamente, este era otro de sus pensamientos internos. No es de extra, no es de extra, que, aunque no había hecho nada, Raúl me diera la espalda de repente después del banquete de compromiso e incluso no me enviara a casa. Después del banquete de compromiso, ya era de noche. Raúl me abandonó, y solo pude tomar un taxi para volver a casa por mi cuenta. Pero mientras esperaba el taxi, fui arrastrada a un callejón por algunos hooligans y agredida. Volví a casa desarreglada, con la ropa desordenada. Raúl, que llegó justo después de mí,
me vio así y me dio una fuerte bofetada, me duramente de que era desvergonzada y que era una puta. De repente, sentí ganas de reír pero no podía. Aunque nos habíamos conocido y estado enamorados durante 2 años, en sus ojos, no era ni siquiera tan importante como una simple frase de su primer amor. Él creía todo lo que decía Irene y fácilmente creyó que le había sido infiel. Obviamente, fui agredida por hooligans porque él me dejó atrás mientras esperaba el taxi, pero él pensó que estaba dispuesta a hacer eso y que era una puta. Tuve una actitud fría y simplemente dije 2 palabras, Emi. Ni siquiera le estreché la mano que extendió. Vi como su sonrisa se heló en su rostro y finalmente retiró su mano torpemente, y se veía un poco triste. Parece que la prometida de Raúl no me gusta mucho. Bueno, Raúl y yo somos buenos amigos. Por su saque, lo soportaré. Irene suspiró en su corazón y luego continuó ajustando la expresión en su rostro y sonrió gentilmente. Raúl frunció el ceño y me miró fijamente. Emi, incluso si no te gusta Irene, no puedes avergonzarla delante de mí. Avergonzarla es avergonzarme a mí, no es así. Yo sonreí y esnifé. ¿Y qué si te avergono? Raúl, ¿quién crees que eres? Raúl no esperaba que yo, que siempre había sido amable, educada, gentil y comprensiva con él, de repente me volviera así, y se quedó atónito por un momento. ¿Crees que te estoy avergonzando, o no puedes soportar ver a tu amada primer amor avergonzada? Había una sonrisa burlona en la esquina de mis labios. Frente a mi última frase, un destello de culpa pasó por los ojos de Raúl. Pero cuando pensó en lo que acababa de escuchar en el corazón de Irene sobre mí haciendo el check-in en una habitación de hotel con un anciano, ese poco de culpa desapareció. Emi, ¿por qué te has convertido en esto? No eras así antes. Raúl me miró con decepción en sus ojos. En este banquete de compromiso, los padres de Raúl de su familia solo aparecieron por formalidad porque no me gustaban. Para ser más precisos, no les gustaba mi identidad. Cuando estaba con Raúl, la identidad que usé era la de la única hija de una familia común. Fui yo quien chasin a Raúl primero, y más tarde Raúl fue movido por mí y finalmente accedió a estar conmigo. Pero en mi vida anterior, debido a la infidelidad de Raúl y su falta de amor más tarde, estuve en un estado de letargo y tuve un accidente automovilístico y me convertí en vegetal. Mis padres estaban desconsolados y también tuvieron un accidente automovilístico mientras manejaban distraídos y perdieron la vida. Raúl sigue siendo demasiado bondadoso. No se atreve a decir una palabra dura a ella. Pero ella incluso pudo ser infiel a él y ir a una habitación de hotel con un anciano por dinero. No puedo ver a Raúl desviarse del camino. Después de que la señorita Emi se vaya, le diré sobre esto. Los pensamientos internos de Irene hablaron de nuevo y su tono estaba lleno de preocupación por Raúl. Al escuchar los pensamientos internos de Irene, Raúl se sintió aún más justificado. Emi, no te desprecio por tu familia común. Incluso tuve conflictos con mis padres por ti. ¿Así es como me hablas? Además, sabes lo que has hecho detrás de mi espalda. No mereces hablar conmigo con esta actitud. Me sentí como una broma. Él creyó tanto las palabras de su primer amor que ni siquiera dudó un instante, ignorando por completo los 2 años que habíamos estado enamorados. O más bien, él amaba más a Irene, y yo era simplemente una sustituta después de que su primer amor se fuera. Si justo antes de que Irene revelara sus pensamientos internos, todavía tenía algunas ilusiones sobre él. Entonces ahora, incluso esa última ilusión había desaparecido por completo. Dije con indiferencia, sí, tienes razón. No lo merezco. Después del banquete de compromiso, le pedí a Raúl que me enviara a casa. Ve a casa por tu cuenta primero. Irene vino al banquete sola, y no es seguro que vuelva sola. La enviaré a casa, dijo Raúl. Un destello de satisfacción pasó por los ojos de Irene, pero dijo, Raúl, no es bueno que hagas esto. También es muy inseguro que la señorita Emi vuelva sola. Pero lo que estaba pensando en su corazón era lo contrario de lo que decía. De repente, echo de menos los viejos tiempos cuando íbamos y veníamos de la escuela. Solía tener miedo a la oscuridad y tenía ceguera nocturna. Raúl siempre estaba preocupado porque no fuera seguro que yo volviera a casa, así que me enviaba a casa todos los días.
La sé, ahorita Emi es muy afortunada de tener a un Raúl tan bueno a su lado. Es una lástima que este Raúl ya no es mío. Realmente deseo que Raúl me envíe a casa una vez más como antes, pero ya no tengo derecho a decir esto. Estaba sintiéndose triste y compadeciéndose a sí misma en su corazón. Y la mirada de Raúl hacia ella se volvió aún más compasiva y culpable. Raúl, mis padres no pueden quedarse despiertos hasta tarde, así que se fueron con el conductor primero. El conductor de la familia Raúl podía haberme devuelto en principio. Pero como dijiste que me enviarías de vuelta, el conductor se marchó temprano. Ahora dices que enviarás a la ahorita Irene a casa. ¿Cómo puedo volver sola? Dije con calma, con un toque de burla en mi tono, lo que hizo que Raúl, que ya estaba un poco culpable, se enfriara al instante. Emi, ¿no puedes hablar correctamente? ¿Tienes que ser tan sarcástica? Me pareció un poco cómico. ¿No podía soportar esto? En mi vida anterior, hice concesiones. Cuando dijo que enviaría a Irene a casa, dije que todos los conductores se habían ido y que no había nadie que me enviara a casa. Él simplemente me dijo con impaciencia que tomara un taxi y me dijo que fuera más sensata. El resultado de mi sensatez fue que fui acosada por hooligans. Al final, tomé un taxi para ir al hospital a ver a un médico primero y luego tomé otro taxi para volver a casa. Y debido a que mi ropa estaba desordenada, me de ser una puta. Dado que era así, ¿por qué debía seguir siendo sensata? Al ver esto, Irene rápidamente intervino para calmar las aguas. La sé, ahorita Emi, Raúl no quería decir eso. Acabas de comprometerme. ¿Por qué hacerlo tan feo, verdad? Aparentemente, estaba calmando las aguas, pero en su corazón decía, la sé, ahorita Emi parece tener mal temperamento. Si realmente se casan en el futuro, no tendrá que ceder y tolerarla en todos lados. Eso es demasiado humillante. Realmente siento lástima por él. Raúl ya estaba insatisfecho porque le había contradicho inexplicablemente varias veces esta noche. Ahora, después de escuchar los pensamientos internos de Irene, se sintió mucho más consolado. Cuando me miró de nuevo, estaba aún más insatisfecho. En este momento, una voz clara y floja interrumpió. La directora Emi, ¿qué te parece si yo te envío a casa? Parece que tu prometido preferiría enviar a su amiga de la infancia a casa y ni siquiera te llevará. Era Kenzo, mi jefe directo y también el heredero de la familia Kenzo. Ya había tomado el control del grupo familiar Kenzo. Se acercó y se paró a mi lado, empujando con su mano los anteojos de marco de oro en el puente de su nariz. No esperaba que Kenzo viniera a ayudarme. Después de todo, nuestra relación no era tan familiar. En la empresa, solo nos veíamos cuando entregábamos documentos o teníamos reuniones, y solo hablábamos de negocios. No había nada de esto en mi vida anterior. Aunque no sabía por qué había esta situación inesperada en esta vida, ya que alguien vino a ayudarme, podría aprovecharlo. Bajo la expresión fea de Raúl, le di una sonrisa a Kenzo. De acuerdo. Acepté muy rápidamente, lo que sorprendió a todos, incluyendo a Kenzo que había extendido la invitación. ¿Qué? ¿No dijiste que me llevarías a casa? ¿No vas a manejar? Levanté las cejas y lo miré con una sonrisa en mi rostro. Kenzo se quedó atónito por un momento, luego una sonrisa se extendió en sus ojos. Abrió la puerta del coche y hizo un gesto invitándome a subir. Emi, ¿cómo te atreves a subir al coche de otro hombre justo delante de mí? La cara de Raúl se oscureció y sus ojos estaban llenos de furia. Al escuchar las palabras enojadas de Raúl, puse mi mano en el hombro de Kenzo y sonreí suavemente. ¿Cómo te atreviste a llevar a otra mujer a casa justo delante de mí? Por supuesto que me atrevo a tomar el coche de otro hombre para volver a casa. Raúl estaba tan enojado que su cara se puso lívida. Solo pudo mirarme impotentemente mientras subía al coche de otro hombre. Me senté en el asiento del pasajero. La sé, ¿ahorita Emi todavía va a hacer el papel de Cenicienta? Parece que los padres de tu prometido no les gusta mucho tu identidad de Cenicienta. Había una sonrisa débil en los labios de Kenzo, y sus palabras parecían implicar algo. Casi olvidé que Kenzo no solo era mi jefe sino también mi vecino. Tenía 6 o 7 años más que yo y ahora tenía más de 30 años.
Aunque éramos vecinos, no teníamos muchos contactos porque como heredero de la familia Kenzo, estaba muy ocupado. Por supuesto, yo también lo estaba. Había escondido mi identidad y estaba con Raúl. La familia Raúl no sabía quién era yo. Una familia como la suya, en comparación con la familia Emi, era simplemente nueva riqueza. Kenzo era una persona sobresaliente frente a mí, el tipo de Ni o de otra familia que más odiaba. Solo fue inesperado que ahora se hubiera convertido en mi jefe que parece presionarme en el trabajo y yo ni siquiera me atrevía a reír. Acababa de darle un golpe en la cara a Raúl y de hacer que perdiera delante de los invitados que aún no se habían ido, y estaba en un estado de ánimo bastante bueno. Al verme así, los labios de Kenzo se curvó ligeramente. ¿A dónde vas? ¿Todavía vas a regresar a la casa que compartías con Raúl? Antes de que pudiera decir nada, mi teléfono sonó. Tan pronto como la voz furiosa de Raúl llegó desde el otro extremo. Emi, has tenido suficiente. ¿Por qué no estás en casa todavía a esta hora tan tardía? Eran ya más de las 11:30 de la noche. En mi vida anterior, a esta hora, Raúl no había vuelto a casa en absoluto y estaba siendo afectuoso con Irene. No volvió hasta después de la 1 de la mañana. Ahora me llamaba a las 11:30, obviamente porque había tomado el coche de Kenzo. Después de enviar a Irene a casa, regresó corriendo a casa, descubrió que yo no estaba allí y luego me llamó. ¡Qué ridículo! Cuando me preocupaba por él, estaba durmiendo con Irene. Cuando ya no me preocupaba por él, regresó ansiosamente a casa para ver si había vuelto. ¿Volver para qué? Dado que no volví a casa a esta hora tan tardía, por supuesto que voy a una habitación de hotel con un hombre mayor. Lo dije casualmente, con el final de mi frase ligeramente elevado, esperando que se enfadara extremadamente. Tan pronto como terminé de hablar, sin esperar su reacción, colgué el teléfono e inmediatamente bloqueé su número. Raúl estaba medio muerto de rabia por mis palabras. Al descubrir que también le había colgado, su cara se puso lívida y dio un puñetazo en la mesa con un ruido. ¿Ir a una habitación de hotel con un hombre mayor? La señorita Emi es muy audaz y desenfrenada. ¿Sabe el señor Emi de esto? Después de colgar el teléfono, Kenzo se rió suavemente. Antes, solo estaba enfocado en desahogar mi enojo y olvidé que había otro hombre en el coche. Abrí la boca un poco torpemente y dije, lo hice a propósito. Antes de que pudiera decir la segunda mitad de la frase destinada a enfadar a Raúl, Kenzo me interrumpió con una sonrisa. A pensar bien, tengo 6 o 7 años más que Emi. Si Emi quiere encontrar un hombre mayor para ir a una habitación de hotel, ¿por qué no considerar a mí? Al día siguiente, cuando me desperté y abrí los ojos, vi docenas de llamadas perdidas en mi teléfono. Todas eran de Raúl. Al ver que no contestaba las llamadas, también envió muchos mensajes. Emi, si vuelves a casa obediente esta noche, te perdonaré. Es mejor que no me enfades. Si realmente te atreves a no volver a casa, romperemos. No me culpes por ser frío y despiadado. Ya te he dicho que Irene y yo somos solo amigos. Hemos estado juntos durante tanto tiempo. ¿No tienes siquiera esta pequeña confianza en mí? Al ver estos mensajes, solo pensé que estaba loco. Lo bloqueé inmediatamente y luego fui a trabajar. Cuando salí del trabajo al mediodía y apenas salí de la entrada de la empresa, vi a Irene, que estaba esperando en la entrada, y sus ojos se iluminaron cuando me vio y se acercó a mí. Emi, no estés enojada con Raúl anymore. Él ya sabe que se equivocó. Mira, él está esperándote allí. Incluso condujo hasta aquí para recoger y llevarte a casa esta vez. Seguí la dirección que señaló Irene y vi a Raúl apoyado en el coche, mirándome a mí e Irene fríamente. No tuvo la menor intención de venir personalmente, como si estuviera seguro de que definitivamente me acercaría a él. Irene, ¿por qué crees que perdonaré a Raúl? ¿No crees que no soy lo suficientemente buena para él? Si te gusta, simplemente estate con él. ¿Por qué estás aquí para disgustarme? Solo eché un vistazo y luego retiré mi mirada, mirando a Irene con una sonrisa sarcástica en mis labios. Irene no esperaba que adivinara tan directamente sus pensamientos. Su rostro se puso pálido y dijo, Emi, realmente te has equivocado.
Mirando la apariencia débil y delicada de Irene mientras se paraba delante de mí bloqueando mi camino, la empujé con impaciencia a un lado y quería marcharme. Sin embargo, Irene no pudo mantenerse en pie después de que la empujé y cayó al suelo. En el momento en que cayó al suelo, sus ojos se pusieron rojos, pareciendo lastimera. Raúl, que todavía estaba esperándome para acercarme allí, vio a Irene caer al suelo e inmediatamente corrió hacia ella. La empujó con mucha fuerza. Emi, ¿qué estás haciendo? No puedes hablar correctamente. ¿Tenías que empujar a Irene? La ayudó a levantarse y me rugió con una expresión fea en su rostro. Raúl me empujó tan fuerte que también caí accidentalmente al suelo. Después de recover de mi estado, estaba ardiendo de rabia. Me levanté, me acerqué y le di una fuerte bofetada. Tampoco perdoné a Irene en sus brazos y le di una bofetada en la otra mejilla también. Inmediatamente, se vieron claras huellas de palmas en ambos rostros. Raúl, hace poco Irene dijo que venías a pedir disculpas. ¿Es esta tu disculpa? Me has tocado sin siquiera preguntar lo que había pasado. ¿Cómo te atreves a mí? Realmente estaba ciega por enamorarme de un bribón como tú. Romperemos. Puedes continuar durmiendo con tu primer amor. Los dos bribones sois perfectos el uno para el otro. Me voy. Me di la vuelta y me fui sin mirar atrás, solo escuchando a Raúl rugir enojado detrás de mí. Emi, no te atrevas a arrepentirte. ¿Arrepentirme? Solo me arrepentiría de haber sido lo suficientemente ciega como para enamorarme de un bribón como él. Después de romper, inmediatamente fui a la empresa de Kenzo a dimitir y volví a la familia Emi a heredar la propiedad y el negocio familiar. Después de todo, la familia Emi tenía una empresa tan grande. Como la hija mayor de la familia Emi, era hora de que volviera y asumiera mis propias responsabilidades. Antes, Raúl siempre pensó que era una persona común. Sentía lástima por mí trabajando en trabajos part-time y luchando por las becas, y era extremadamente gentil conmigo. Tenía miedo de que se enfadara si le decía mi identidad al final, así que la mantuve en secreto y no me atrevía a decírselo. Originalmente, en mi vida anterior, había decidido explicarle después del banquete de compromiso. Pero inesperadamente, la primer amor de Raúl volvió, y él me abandonó por ella, y luego olvidé decírselo más tarde. Ahora no importaba si se lo decía o no. De todos modos, ya había roto completamente con Raúl. Irene también era una dama de una familia adinerada. Solo que la influencia de la familia Irene se estaba debilitando, y querían casarse con la familia Raúl. Es por eso que Irene fue traída de a bordo y le dijeron que hiciera todo lo posible por casarse con Raúl. Delante de Raúl, Irene era como una delicada flor blanca, pero cuando Raúl no estaba presente, Irene reveló su verdadera cara. Irene había estudiado danza en el extranjero y también era conocida como una estudiante de danza talentosa y trabajadora en Internet doméstica. Junto con su identidad de dama de una familia adinerada, era elogiada por los fans como una dama trabajadora y amable. Ahora, Irene publicó un mensaje en Weibo: la persona que me gusta se ha separado de su novia. Estoy dudando si confesar mis sentimientos, pero no tengo el coraje. ¿Qué debo hacer? Tan pronto como el mensaje de Weibo salió, la gente inmediatamente comentó: ve ahead y confiesa. La oportunidad llama solo una vez. Dios mío, ¿qué tan sobresaliente debe ser la persona para que incluso una dama tan excelente tenga un crush secreto? Estoy de acuerdo con lo anterior. Por cierto, ¿soy el único que quiere saber cómo la persona que la dama gusta se separó de su novia? ¿Hay alguien en el círculo aquí? Sé la respuesta. La persona de la que la dama tiene un crush es el hijo mayor de un cierto grupo PI. ¿No tiene el C o Raúl una prometida? Se dice que incluso tuvo una pelea con su familia por su prometida. Entonces, ¿por qué se separaron? Definitivamente debe ser el problema de la prometida. El C o Raúl incluso tuvo un conflicto con su familia por ella. Si realmente se separaron, definitivamente no fue la culpa de Raúl. Así que la dama no ha sido tan lastimera durante todos estos años, teniendo un crush secreto en el C o Raúl pero sin poder obtener lo que desea. Espera, mira. El C o Raúl incluso ha retransmitido el mensaje de Weibo de la dama. Raúl, no vi claramente antes y me enamoré de la persona equivocada.
pero prometo que te amaré bien en el futuro. No necesitas tener coraje porque en el futuro daré cada paso hacia ti. Irene, la persona que me gusta se ha separado de su novia. Estoy dudando si confesar mis sentimientos, pero no tengo el coraje. ¿Qué debo hacer? Los internautas comentaron tajantemente, finalmente, la pareja que he estado apoyando se ha hecho realidad. Por un tiempo, la hermosa historia de amor entre Raúl e Irene se difundió ampliamente en Internet, y algunos internautas también me calumniaron desmadre, diciendo que Raúl me amaba tanto pero que no sabía cómo apreciarlo y que no merecía el amor de Raúl en absoluto. Todavía estaba ocupada manejando documentos en la oficina. La secretaria que me había estado ayudando me informó de este asunto y me miró con cautela. Emi, ¿debemos manejar este asunto? Al escuchar las palabras de la secretaria, levanté la vista y le dije lentamente, no es necesario manejarlo. Simplemente esperemos y veamos por un tiempo. Irene no es capaz de hacer que todos escuchen sus pensamientos internos, ¿verdad? Ella también quiere usar sus pensamientos internos para ganar el amor de todos, pero no todos son tontos. Tan solo tiene que cometer un error y su habilidad para hacer que los demás escuchen sus pensamientos internos eventualmente se convertirá en una espada afilada que la apuñale a ella misma. Ahora que se está difundiendo así en Internet y las dos familias también han dado a conocer la noticia de su alianza matrimonial, recuerda guardarme la invitación a su banquete de bodas. Voy a darles un golpe en la cara yo misma. El banquete de bodas de Raúl e Irene invitó a todas las figuras prominentes de la ciudad capital y también envió muchas invitaciones a familias que eran un poco menos influyentes que la familia Raúl. Lo que muestra cuánta importancia las dos familias le otorgan a esta alianza matrimonial. En comparación con mi banquete de compromiso con Raúl la última vez, el número de personas invitadas a mi banquete de compromiso era lamentablemente pequeño. Y la mayoría de las personas invitadas eran amigos de Raúl. Para ver este buen espectáculo, me puse deliberadamente un vestido negro de escote bajo. La cintura estaba atajada, formando una hermosa curva. Después de entrar al banquete, inmediatamente me convertí en el centro de atención de todos. Las miradas que me daban estaban llenas de asombro y también de una sensación de espera para ver el espectáculo. Porque la mayoría de las personas presentes sabían más o menos lo que había pasado entre mí y Raúl antes. Raúl llevaba un traje blanco, y a su lado estaba Irene en un vestido de novia blanco. Raúl siguió las miradas de la mayoría de las personas y vio que había entrado clandestinamente al banquete. Su rostro se volvió instantáneamente despreciativo. Emi, fuiste tú quien dijo que debíamos romper. Y ahora eres tú quien me persigue aquí. ¿Qué tan desvergonzada eres? Ahora amo a Irene, y todo ha terminado entre nosotros. El tono de Raúl era abiertamente complaciente y condescendiente. Al escuchar las palabras de Raúl, la gente a nuestro alrededor también comenzó a susurrar entre sí. Recuerdo a la exprometida de Raúl. Parecía ser una persona común, ¿verdad? ¿Le envió Raúl una invitación? Si no, ¿cómo logró entrar aquí? No sé. Quizás durmió con alguien para poder entrar. Irene, que estaba al lado de Raúl, apretó ligeramente la esquina de la ropa de Raúl y dijo en un tono suave. Raúl, no seas tan duro con Emi. Un invitado es un invitado. Pide a alguien que reserve adecuadamente un asiento para Emi. Aparentemente, Irene era elegante. Pero en su interior estaba inquieta. ¿Qué debo hacer? Raúl solía estar con Emi. ¿Está Emi aquí ahora para presumir delante de mí, rompirá nuestro banquete de bodas? Tan pronto como los pensamientos internos de Irene salieron a la luz, aquellos que los escucharon en la escena me miraron con aún más desprecio en sus ojos. Por supuesto, yo también los escuché, pero no me importó en absoluto. Caminé directamente hacia el asiento delantero y luego me senté con gracia. No creo que necesite que me reserves un asiento. Me sentaré aquí. Después de verme sentarme en el asiento VIP, la expresión de Raúl se descontroló instantáneamente. Dijo enojado, Emi, no seas tan insensata. Ese no es tu asiento. Ese asiento VIP está reservado para el presidente del grupo empresarial Emi. Te aconsejo que te vayas inmediatamente. De lo contrario, cuando Emi llegue y la ofendas, no podré protegerte. Me senté allí firme como una monta.
con las piernas cruzadas y mi mano blanca sosteniendo un vaso de vino, con una media sonrisa, ¿y si no me voy? Además, ¿cómo sabes que no debería ser yo quien se sienta aquí? Raúl rió enojado, ¿cómo es posible? ¿Por qué no es posible? Un hombre vestido con un traje profesional negro y anteojos de marco negro se acercó rápidamente y se paró delante de Emi, hablando con un tono respetuoso. Lo siento, Emi, estoy tarde. Raúl no lo creyó en absoluto y esnifó. Emi, no creas que puedes arme encontrando a alguien para actuar de tapadera. Justo cuando terminó de hablar, su teléfono celular sonó. Era la llamada de su asistente. Raúl, el secretario Liu de Emi acaba de decir en la entrada que Emi ya había llegado antes. Además, el secretario Liu acaba de entrar a buscar a Emi. La llamada del teléfono estaba en altavoz, y alcanzó claramente los oídos de todos. El rostro de Raúl cambió varias veces, y se veía extremadamente feo. Estaba sorprendido e increíble y exclamó, ¿realmente eres Emi? Pero, ¿no es Emi un hombre de mediana edad? Sonreí con los ojos curvados y dije con un tono despreocupado, el hombre de mediana edad del que hablas es probablemente mi padre. Después de todo, me separé de ese bribón, así que tuve que volver a casa a heredar la propiedad. La cara de Raúl se puso verde y luego roja, con una sombra de arrepentimiento en su rostro. Irene vio la expresión de arrepentimiento en el rostro de Raúl, apretó los dientes y pensó en silencio, ¿por qué mintió Emi al principio? Usar una forma tan torpe de probar la sinceridad de las personas es realmente doloroso, ¿verdad? Si fuera yo, hubiera sido honesta desde el principio. Los verdaderos sentimientos nunca se pueden probar. Después de escuchar los pensamientos internos de Irene, Raúl suddenly volvió a la razón. El arrepentimiento en sus ojos desapareció, reemplazado por enojo. Emi, ¿qué quieres decir? Cuando estábamos juntos, en realidad escondiste tu identidad para probarme, ¿no crees que eres despreciable y desvergonzada? La gente a nuestro alrededor, después de escuchar los pensamientos internos de Irene y ver a Raúl enojado, asintió inconscientemente y consintió subconscientemente con las palabras de Raúl. Rí, con una curva sarcástica en mis labios. Ahorita Irene, ¿cómo sabes que estaba mintiendo en lugar de tener otras razones ocultas? No creo que haya dicho nunca que era una persona común. Desde el principio, solo fue una suposición unilateral tuya. Además, ¿realmente crees que nadie sabe que fuiste a una habitación de hotel con un hombre mayor? Irene se asustó y exclamó subconscientemente para refutar. No fui a una habitación de hotel con un hombre mayor. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, sus pensamientos internos sonaron al siguiente segundo, maldita sea, ¿cómo diablos se enteró esta perra Emi? Irene no se dio cuenta en absoluto de que había perdido el control de sus pensamientos y los había expuesto a todos. Solo después de ver las reacciones de todos y el enojo de Raúl se dio cuenta de que se había expuesto a sí misma. Pero el buen espectáculo acababa de comenzar. La frase en la pantalla grande de enfrente, que originalmente mostraba los caracteres feliz matrimonio para siempre, suddenly cambió y se convirtió en un video de vigilancia. Estaba lleno de fotos de Irene acostándose con hombres mayores de vientre redondo para obtener la oportunidad de una gran actuación en el escenario. Después de ver lo que había en él, todos los presentes lo miraron a Raúl con compasión, lástima y un toque de burla en sus ojos. Después de todo, era obvio que Raúl había elegido a una mujer que había dormido con incontables personas, y él incluso se había apresurado a ponerse un cuerno. Puta. Raúl no pudo soportar ser mirado con esos ojos. Estaba lleno de enojo y le dio una fuerte bofetada a Irene. Irene no se dio cuenta a tiempo, y su cara se hinchó inmediatamente, apareciendo marcas rojas de inmediato. Después de recibir la bofetada, Irene también se volvió loca. Gritó y se abalanzó sobre Raúl, tratando de arle la cara con sus as. Raúl, ¿cómo te atreves a pegarme? ¿Por qué me desprecias? ¿Me abandonaste a Emi por mí, y ahora piensas que soy sucia? Los vi pelear como perros fríamente y esnifé. La cara de Raúl fue hada por las acciones desesperadas de Irene, y aparecieron varias marcas rojas en su rostro guapo y pálido. Gritó para que los guardias de seguridad separaran a Irene. Pronto, los guardias de seguridad se acercaron y separaron a Irene. Irene, al ver que no podía acercarse a Raúl,
Casi inmediatamente se dio la vuelta y se abalanzó sobre mí con furia. Emi, perra. Si no fuera por ti que revelaste estas cosas, siempre sería la altanera ahorita Irene. Había casi una locura paranoica en su rostro. Después de que su verdadero yo fue expuesto, se volvió descarada. Pero ya que me atreví a venir, ¿cómo no estar preparada? El secretario Liu a mi lado inmediatamente agarró a Irene, impidiéndole acercarse a mí y luego la arrojó de vuelta hacia Raúl. La seguridad del lado de Raúl también fue lista y inmediatamente detuvo a Irene para evitar que siguiera enloquecida. Después de que el secretario Liu arrojó a la persona, se volvió a mirarme, con una sonrisa aduladora en su rostro. Emi, ¿qué te parece lo que hice? Estaba muy satisfecha. Te subiré el salario cuando volvamos. Por supuesto, el dinero mueve los hilos. En estos días, incluso siendo secretario hay que saber algunas habilidades de defensa personal. Al escuchar esto, el secretario Liu sonrió aún más feliz, deseando haber sido un poco más brusco antes. Después de ver esta farsa, me marché del banquete de compromiso de la familia Raúl. Cuando volví a la empresa, descubrí que la imagen de Irene en línea se había derrumbado. Ahora todos en internet estaban condenando a Irene. Las fotos que había tomado en el banquete de compromiso de la familia Raúl también se publicaron en línea después de ser mosaicas, excepto, por supuesto, el rostro de Irene. La empresa de la familia Raúl ya había comenzado a trabajar en relaciones públicas, distanciándose de la familia Irene y declarando públicamente que la familia Raúl y la familia Irene no tenían intención de casarse y que el asunto entre Raúl e Irene era solo dos niños jugando. La gente en internet no es tonta. Antes, la historia de Irene y Raúl profundamente enamorados era tan sensacional, pero ahora cambiaron de opinión tan rápido, lo que inevitablemente hizo que la gente pensara que eran demasiado codiciosos. Tan pronto como algo pasó a la familia Irene, la familia Raúl se distanció inmediatamente. El grupo empresarial Raúl es así. La persona de arriba dice cosas bonitas. Como dama de una familia adinerada, Irene realmente pudo hacer algo así. Cualquier hombre no podría soportarlo, ¿verdad? Es comprensible que el grupo empresarial Raúl hiciera esto, pero solo da una mala impresión. Exactamente. En mi opinión, Irene no merece en absoluto a Raúl. Incluso si los dos se separaron, ¿no te separarías si fueras tú? Ahora realmente siento lástima por Raúl. Ha conocido a dos mujeres malas de forma consecutiva. Persona de arriba. Justo cuando todo Internet sentía lástima por Raúl, otro rumor sobre el grupo empresarial Raúl salió a la luz. Se descubrió que los productos farmacéuticos producidos por la familia Raúl habían caducado y eran medicamentos falsos. Ahora había sido oficialmente verificado. Además, el hecho de que Raúl solía ser un coqueto y frecuentador de varios clubes nocturnos también fue expuesto. El video de vigilancia de Raúl mostrándome una cara fría y discutiendo conmigo en el banquete de compromiso con él aquella noche también fue publicado. Esto aclaró directamente la verdad sobre mi separación con Raúl. Por un tiempo, la reputación del grupo empresarial Raúl se seriamente. Su precio de las acciones cayó, y muchas de sus empresas subsidiarias fueron selladas. Fue muy debilitado. Después de preguntarle al secretario Liu, el secretario Liu empujó los anteojos de marco negro en su nariz y dijo con un tono de negocios: fue el presidente Kenzo de la empresa vecina quien lo hizo. Por cierto, Emi, el presidente Kenzo dijo antes que podemos cooperar en el lote de tierra en el centro de la ciudad. Si estás interesada, puedo organizar una reunión para hablar de ello. Al escuchar hablar del lote de tierra en el centro de la ciudad, sonreí. De acuerdo, organiza un momento para ello. Al escuchar que acepté, el secretario Liu se dio la vuelta y salió a hacer los arreglos. Después de cerrar la puerta de la oficina, hizo una llamada telefónica en un lugar donde no había nadie. Presidente Kenzo, Emi ha aceptado reunirse contigo. Me reuní con Kenzo en un restaurante de lujo. Directora Emi, no, ahora debería llamarte Emi. Voy a ser directa. Puedo dar directamente el lote de tierra en el centro de la ciudad al grupo empresarial Emi. La condición es que me case contigo. Me pregunto qué piensas, Emi. Pensé que Kenzo haría demandas excesivas. No esperaba que lo que propuso fuera casarse conmigo. No estoy apurada.
Emi puede tomar su tiempo para considerarlo. Kenzo tampoco me presionó. Sus ojos estaban llenos de sonrisas cálidas mientras me miraba. Aunque Kenzo tenía aproximadamente 6 o 7 años más que yo, era rico, guapo y parecía tener una gran figura. Parecía que no perdería nada al casarme con él. Después de pensar solo durante un minuto, asentí de acuerdo. En el mismo día, salió la noticia de que el grupo empresarial Emi y el grupo empresarial Kenzo se casarían, y se publicaron fotos de Kenzo y yo cogidos de la mano en internet. Cuando Raúl vio la noticia, casi se le salieron los ojos. Vino directamente a la entrada de mi empresa y se abalanzó sobre mí cuando salí del trabajo. Emi, me arrepiento. He descubierto que la persona que realmente amo eres tú. ¿Podemos volver a estar juntos? Tu alianza matrimonial con el grupo empresarial Kenzo debe ser deliberadamente para hacerme celoso, ¿verdad? Con impaciencia me solté la mano de Raúl y dije fríamente, Raúl, ¿por qué crees que todavía te amo? ¿Crees que lo mereces? Estaba a punto de llamar a la seguridad cuando, inesperadamente, Kenzo se acercó en algún momento. Directamente empujó a Raúl a un lado, sostuvo firmemente mi mano, y hubo una sonrisa ambigua en sus ojos negros. Raúl, no es apropiado hostear con mi prometida en público, ¿verdad? Luego se volvió a mí y dijo, Emi, he reservado un restaurante. ¿Te invito a almorzar conmigo? Miré a Raúl, que estaba tan enojado que se le puso la cara cenicienta pero tenía que aguantarse, y retorcí los labios, con mucho gusto. Delante de Raúl, me subí al asiento del pasajero del coche de Kenzo. Pensé que Raúl se rendiría así, pero inesperadamente, después siguió enviando todo tipo de cosas a mi empresa. Ya sea flores, collares de diamantes o una variedad de cosméticos caros. Realmente estaba molesta. Cuando estaba con él antes, no lo vi enviar estas cosas. Ahora que las estaba enviando para complacerme, solo me disgustaba. Di las instrucciones y arruiné muchas de las cooperaciones del grupo empresarial Raúl. Aquellos antiguos clientes que originalmente habían cooperado con la familia Raúl también terminaron sus contratos con el grupo empresarial Raúl uno tras otro. Después de que Raúl se enteró, volvió a venir a interceptarme y dijo enojado, Emi, ¿por qué haces esto? ¿Por qué? ¿No te he dicho ya que dejes de molestarme? Si todavía te atreves a enviar esas cosas desordenadas a mi empresa, no puedo garantizar lo que pasará con el grupo empresarial Raúl más adelante. El rostro de Raúl se puso repentinamente pálido, y finalmente, el miedo surgió en sus ojos. Parecía que acababa de darse cuenta de que el grupo empresarial Emi realmente no era alguien que podía permitirse el lujo de provocar. Una vez que no le tomé en serio, no era nada. Raúl se fue abatido y nunca volvió. Más tarde, escuché que después de que Raúl tomó el control del grupo empresarial Raúl, sofocó enloquecidamente al grupo empresarial Irene y finalmente derribó al grupo empresarial Irene. Pero no tenía nada que ver conmigo. El día en que la familia Irene anunció el banco rotativo y el cierre, me puse un vestido de novia y entré al salón de bodas con Kenzo. En cuanto a la familia Raúl, con las habilidades y los medios de Raúl, era solo cuestión de tiempo antes de que se declarara en bancarrota. Ni siquiera necesitaba tomar medidas. Después de casarme con Kenzo, Kenzo transfirió toda su propiedad personal a mi nombre y me prometió, Cari, prometo que no seré como Raúl. Si te infielizo, saldré de casa con las manos vacías. No sabía por qué Kenzo era tan inexplicablemente bueno conmigo. Cuando le pregunté, se negó a decir nada. Más tarde, descubrí que de hecho había tenido un crush secreto en mí durante muchos años. Ahora finalmente había cumplido su deseo y estaba felizmente satisfecho. El fin.